¿Cómo ve lo que dijo Trump de que Ucrania está perdiendo la guerra y debe firmar el tratado de paz que se le ocurrió a Trump de inmediato? No se le ocurrió a Trump. El tratado de paz, el proyecto de paz que presentó Estados Unidos se lo entregó Rusia a Witkoff. Witkoff es un viejo amigo de Donald Trump que funciona como su asesor de seguridad nacional, siendo alguien que no sabe nada de seguridad nacional. Es uno de los 1,000 millonarios amigos de Donald Trump. Y Witkoff, junto con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que no tiene puesto en el gobierno, o lo hace todavía más sospechoso todo esto, fueron los encargados de traducir y llevar el proyecto de Putin a Estados Unidos para presentarlo como si fuera propio y tratar de imponérselo a Zelensky. Zelensky no lo puede aceptar. La constitución ucraniana establece que su territorio es inviolable, que no puede entregar partes del territorio. Si lo hace, podría ser llevado a juicio. Entonces, es un plan de paz que es lo que quiere Vladimir Putin, pero que no puede aceptar Zelensky. El otro punto allí es qué reacción va a tener Europa. De momento las reacciones son correctas, pero quizás hay que dar un golpe más duro en la mesa, un puñetazo en la mesa que no se está dando.